A ir a la palabra del Señor, hermanos. Cuando las hermanas dijeron que este día iban a hacer este acto de celebración por los años que, bueno, ya para nosotros no es un secreto, pero son 14 años de que Megan me está aguantando y que yo la estoy aguantando a ella, porque ni yo soy fácil ni ella tampoco, y no nos dejamos, ¿vea? Entonces, pero ¿saben qué es lo curioso? Que así me ama. Nos pasamos peleando los 7 días de la semana y las 24 horas del día, pero cuando yo estoy un día afuera, llora por mí. Entonces, ese amor del bueno, así del masoquista, ¿verdad? Así que es una bendición, hermanos. De verdad que, miren, por ahí hay niñas en una broma un poco así medio pesadas, pero ahí me las voy aguantando, porque atrás viene el que arrea, dicen por ahí, ¿verdad? Así que ahí me voy aguantando esas bromas de que ya voy a ser suegro y que no sé qué, pero yo estoy determinado en algo: se la voy a dar al que me saque de pobre. Así que yo creo que va a quedar a vestir santo mi hija, porque solo pobre le pega. Yo creo que ella misma llama la pobreza. Así que, pero a él se la va a dar, entonces yo creo que va a estar un poco difícil. Para que rían, hermanos. Y fíjense que hay un pasaje que lo hemos leído muchas veces, y cuando pensaba en esto, no pude sacármelo de la mente y del corazón, y ahí se estuvo gestando durante estos días, que aunque estaba en campamento, pero estaba preparando también esta parte. Y es lo que dice el Salmo 90. Salmo 90, en el capítulo 12. Este salmo es un salmo que, o más bien dicho, es una oración. Es una oración que Moisés escribió. Y dice el Salmo 90, bueno, ahí cuando nosotros leemos, empieza el 90 diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y dice: antes que formase antes que las naciones, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, dice, desde el siglo y hasta el siglo, dice, tú eres Dios. Pero quiero enfocarme en este versículo, y es el 12, que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué no lo leemos otra vez? Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Así que esta mañana quiero que podamos pensar en esto. Señor, enséñanos a vivir, porque debemos reconocer, hermanos, que vivimos en un tiempo, vivimos en una época, una temporada, donde muchas veces lo que hacemos es sobrevivir, y sentimos que solo alcanzamos un poco de aliento y volvemos otra vez a la profundidad de las cosas que nos acontecen. Pero cuando pensamos en enséñanos a vivir,
Estamos hablando de la dependencia de Dios en el tiempo. Si nosotros nos hemos desenfocado y a lo mejor hemos perdido de vista esta parte de poder vivir, porque algunos a lo mejor solo estamos, y ahí me voy a involucrar yo, algunos muchas veces solo estamos existiendo nada más, porque respiramos y existimos solamente. Pero es aquí donde cuando sentimos que lo único que hacemos es existir, aquí es donde necesitamos dirección, y dirección divina para poder usar bien primero el tiempo, ya que Dios es el único que nos puede ayudar a vivir a nosotros correctamente. Él es el único que nos puede ayudar a nosotros, porque probablemente ya nos dimos cuenta que hemos intentado vivir de una manera. De hecho, Roberto Orellana canta una canción que dice: estoy cansado de vivir a mi manera, porque de alguna forma a veces procuramos o hacemos intentos, porque vivimos en una generación que corre, pero no sabe hacia dónde. Y aquí creo que todos nosotros tenemos proyecciones incluso algunos de nosotros decimos, después del culto, imagínense que ni estaba en el culto todavía, pero ya se proyectó qué es lo que va a hacer después del culto. Entonces, y probablemente, escucha esto, probablemente esa proyección que usted ya se hizo, ya no le va a permitir disfrutar de estar en el presente. Porque usted dice, ya se pasó un poco de la oración, y si se pasa un poco de la oración, entonces la alabanza se va a extender más y vamos a salir tarde, y ahí estamos, y dejamos de vivir. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos estamos proyectando a eso. Entonces, se ocupa tiempo, pero no se invierte bien. ¿A cuánto les ha pasado que a ver la hora van en el teléfono y se abrió el TikTok y sale lo de tendencia ahí y de repente y media hora después, 48 horas después, dice uno, ¿y qué era lo que iba a hacer? Pero ya se fue el tiempo. Pero el salmista, en este caso Moisés, está diciendo, enséñanos. Porque de alguna manera se viven muchos días, pero se viven sin propósito. No sé si solo a mí me pasa, pero ustedes recuerdan la cuarentena. ¿Cuándo se recuerda de la cuarentena? Donde solo comíamos, dormíamos, nos peleábamos, a excepción de los de salud, que ellos sobrevivían ahí. Pero de repente no se le viene así como usted decir, qué barbaridad, yo hubiera aprendido a hacer pan en ese entonces, si no hacía nada más que solo esto. Qué barbaridad, yo ahí me hubiera puesto a hacer. No, el tiempo se pasó. Tuvimos casi 3 meses sin hacer nada y no aprendimos a hacer nada. ¿Cuántos quisieran que volviera ese tiempo? Y decir, si volviera otra vez a meterme a una cuarentena, quizás ahí sí invirtiera el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces se viven muchos días, pero sin propósito. Y lo que Moisés está diciendo es que la vida no se mide por los años que tenemos, sino en cómo se viven esos años. ¿Cómo
cómo nosotros hemos aprendido a vivir esos años. Y Moisés, como el autor de este salmo, él entendió algo muy profundo. Y yo creo que nosotros debemos entender cada día esta parte. Y es que Moisés entendió una cosa: que el hombre es pasajero y que Dios es eterno. Y nosotros debemos enfocarnos en eso. El hombre, nosotros somos pasajeros, pero Dios es eterno, y debemos saber que sin Dios la vida pierde propósito. Sin Dios la vida pierde dirección. Y es por eso que ora Moisés y dice: enséñanos. Algo muy curioso es que Moisés no está pidiendo tiempo. Y a veces nosotros lo que pedimos es tiempo. A veces decimos: yo quisiera que Dios me diera más años para yo poder ver, por lo menos conocer a mis nietos, dice alguien por ahí. Por lo menos poder dejarle algo a mis hijos. Le estamos pidiendo tiempo. Pero Moisés aquí, él no está pidiendo tiempo, sino que le está pidiendo sabiduría para poder vivir el tiempo que ya tiene. Mire, son dos cosas totalmente diferentes. Porque hay que ser honestos, hermanos. Muchos de nosotros vivimos el día como que mañana nos vamos a morir. O sea, ni siquiera estamos pensando en mañana o que nos vamos a morir. Pero muchas veces no nos proyectamos con sabiduría para poder entender los tiempos que vienen. Los tiempos que estamos viviendo de alguna forma. Es importante entender que debemos reconocer que no sabemos vivir sin Dios. Es lo primero. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer nosotros es que no sabemos vivir sin Dios. Pero obviamente a veces vivimos nuestra vida sin involucrar a Dios en lo que hacemos. Por eso es que el proverbista en el capítulo 14, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, el ser humano cree saber vivir. Usted no ha escuchado estas expresiones como: es que hay que disfrutar la vida porque vida solo es una. Eso no es de sabios. Otros dicen: es que después de esta vida no hay otra. Tampoco es de sabios, porque es importante entender que muchas decisiones terminan en vacío, en dolor o en pérdida por no saber vivir como Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Por tal razón, saber vivir no es un instinto, sino que es un aprendizaje espiritual. Y aquí es donde Moisés dice: enséñanos de tal modo, porque Moisés había visto muchas cosas. Por eso es que en el versículo 1 empieza diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés había visto morir generaciones. Él había visto morir generaciones.
Había visto cómo los hijos de Coré habían sido, por su desobediencia, la tierra se los había tragado. Cómo había visto Moisés decaer a muchas naciones. Y debemos saber esto, que saber vivir no es un instinto, sino que es un aprendizaje espiritual. Hay personas que tienen años, pero no tienen dirección. Mucha actividad, pero hay poco propósito. Mucho conocimiento, pero tienen poca sabiduría. Y la razón es clara: sin Dios nosotros podemos vivir ocupados, pero no podemos vivir correctamente. Y es aquí donde tenemos que decirle y preguntarle al Señor: Señor, yo estoy viviendo correctamente. Señor, ¿será que yo estoy invirtiendo bien mi tiempo? Señor, ¿será que yo estoy invirtiendo bien mi conocimiento? ¿Será que yo estoy invirtiendo bien lo que yo hago? Y cuando empezamos a verlo en perspectiva, nos damos cuenta qué cosas, incluso esto nos va a ayudar a revitalizar nuestra vida y a darnos cuenta si realmente Dios está en todo lo que nosotros hacemos. La segunda cosa que nos enseña para que nosotros podamos vivir de acuerdo al propósito de Dios es entender que nuestros días son limitados. ¿O será que alguno de aquí sabe cuándo se va a morir? Nuestros días son limitados. ¿Sabe que hace unos 3 sábados quizás? 3, 4 sábados. Yo acababa de hablar con un compañero y me dice: todavía estoy en San Salvador, pero quizás en 2 horas yo estoy ahí en actividad con ustedes. A los 45 minutos nos dan la noticia de que ahí por Sensuntepeque había dado como 4 vueltas en el carro que venía. Y yo lo primero que me fui fue al audio. Y yo dije: por Dios bendito, este audio me hubiera quedado de recuerdo. No te preocupes, en 2 horas estoy ahí. Y yo recuerdo haberle dicho: mira, pero tampoco vayas a volar, porque no es en avión que venís. Y ahí vamos a dejar otro compañero a la terminal y le decimos con el otro compañero que vemos: cuídese, compañero, que por ahí debe tener cuidado porque él andaba en una moto. Y él de Santa Rosa se iba a ir a su pueblo en una moto. El lunes en la mañana, con el compañero que lo vamos a dejar, me dice: mira, Carlitos tuvo un accidente y se murió. ¿Dónde está? Mira, todavía está inconsciente, no sabemos de él, porque el teléfono se perdió y empezó, y la vida es tan breve, hermanos. ¿Acaso nosotros no hemos hecho cometer? No, hombre, si es que en el culto estaba, si es que se acababa de despedir. Cuando nosotros pensamos en eso, debemos entender que nuestros días, y por eso el Salmo 39:4 dice: hazme saber, oh Jehová. Si gusta, leamos lo que dice este salmo para que podamos llegar a entender lo breve que es la vida. El capítulo 39, el Salmo, versículo 4 dice: hazme entender, oh Jehová, mi fin, y cuándo sea la medida de mis días. Y oiga cómo dice: sepa yo cuán frágil soy. Sepa yo
cuán frágil soy. Miren, hermanos, esta oración de Moisés es poderosa, porque dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que cuando nos vayamos de esta tierra puedan decir: es que supo vivir la vida. Santiago capítulo 4 versículo 14 dice: porque ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago: ciertamente es neblina. Santiago 4:14, ¿qué es la vida? Y dice: ciertamente es neblina. Entonces, la vida es corta. El tiempo no se detiene y cada día va contando. Por eso es que usted dice: bueno, yo no sé si he cumplido un año más o es que se me ha quitado un año menos. Pero lo cierto es que el tiempo ese no se detiene. Y hasta lo cantaron por allá, que el tiempo no se detenía. Así que es importante entender que el problema no es que la vida sea corta. Si la palabra del Señor dice que los días de nuestra edad son, ¿cuántos? 70 años. Dice que los más robustos son 80 años. Entonces, cuando pensamos en esto, el problema no es el que la vida sea corta, sino que es que muchos viven sin esa conciencia de que la vida es corta. Si bien es cierto, el salmista dice que los días son 70, pero los más robustos son 80, pero dice que con todo esto es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y es aquí, hermanos, si fíjense que, bueno, pues, para que tenga una idea, que mi papá a mis espaldas le dijo a mi mamá en el campamento, porque ahí andaba mi papá, y le dice: ya quizás a Otto le vamos a dar para fraternidad de varones, le dijo. Porque es que ya no tengo las fuerzas de hace 17 años. Si hoy daba una vuelta y me acostaba un ratito. Y antes yo me ponía a jugar con los hipotes, pero hoy los hipotes me pasan encima mío. Y me deja el mensaje: mi mamá, mira, me dijo tu papá que ya el otro año para la fraternidad. Y sabe, yo decía, hoy yo digo, es que cuando yo tenía tu edad, o sea, ya me doy cuenta de que yo ya tengo 43 años casi encima. Cuando yo le digo a un muchacho de 20, de 25 años, cuando yo tenía tu edad. ¿Hace cuántos años? Hace 18 años que yo tenía tu edad. La vida es breve. Pero debemos aprender a vivir con conciencia. Es decir, que muchas veces nosotros postergamos lo que es importante, descuidamos lo eterno y vivimos como que si siempre hubiera tiempo. Lo cierto es que el tiempo es tan limitado, y el que no aprende a contar sus días va a terminar desperdiciando su vida. Por eso es que dice Eclesiastés: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón, y ande en los caminos de tus ojos. Pero dice: pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Debemos nosotros aprender a vivir nuestros días. ¿Por qué? Porque si no, vamos a terminar desperdiciando la vida. Dice: antes que vengan los días malos, antes que vengan esos años que digas: ¿qué hice?
¿Qué hice con mi vida? La desperdicié haciendo esto, me descuidé haciendo lo otro. Debemos saber, iglesia, que Dios es el único que enseña a vivir correctamente. ¿Por qué? Porque en sus manos están nuestros tiempos. Y debemos permitirle al Señor que nos enseñe. Y mire, qué curioso, porque el Salmo 32:8 dice, te haré entender. Mire, y eso usted lo ha dicho, hermanos, a sus hijos. Te voy a dar una hasta que entendás. Y usted sabe qué es lo que le está ofreciendo al pobre. Y aquí dice, te haré entender. ¿Cuántos han castigado después de esta frase? ¿Ah? Hasta que entendás te voy a dar. O sea, debemos de tener cuidado, hermanos. Porque el único que nos puede enseñar a vivir correctamente es Dios. Y mire lo que dice, te haré entender. ¿Ya lo encontró? Entonces, subrayelo ahí. El dedo de Dios diciéndole, te haré entender. Te haré entender. Y dice, te enseñaré el camino en el que debes de andar. Pero más que una amenaza, ¿sabe qué dice? Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, no te voy a quitar los ojos. Camina. Yo no te voy a quitar los ojos de encima. Camina. Aleluya. Gloria. Miren, hermanos, tenemos una niña tan independiente llamada Rebeca. Esa como que ahora la parieron y le dieron licencia para que ella, mire, a Megan le hacíamos un hoyito en el campamento y ahí la sentamos y ahí estaba todo el día. Esa no. Esa se le pega a cualquiera con tal de andar en todos los lugares. Aquella brincando por unos sapitos que estaban ahí cerca de la cocina y la otra en la piscina dándole patadas a los sapos. Pero aún así, los ojos de papá no se le quitaban de encima. Y lo que está diciendo Dios, te voy a hacer entender, te voy a mostrar el camino por donde vas a andar, pero eso es lo amoroso de nuestro Padre. Sobre ti fijaré mis ojos. Ella podía andar de la mano de cualquier otra persona, pero los ojos de papá estaban ahí. Y sobre la otra están peor. Ahí hasta he contratado espías también. Pero sobre ella van a estar puestos mis ojos. Entonces, no podemos vivir la vida correctamente si no es a través de Dios que nos enseña. Mire, Efesios capítulo 5 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad con diligencia cómo andéis. Dice que nosotros no debemos andar como necios, sino como sabios. ¿Y qué más dice? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, Dios no solo da vida, sino que también nos enseña cómo la vamos a vivir. Entonces, Él es quien va a ordenar nuestras prioridades. Porque no sé si ya se dio cuenta, pero nosotros no las podemos ordenar solos. Entonces, Él va a ordenar nuestras prioridades. Él va a corregir nuestros caminos. Él nos va a dar dirección. ¿Por qué razón? Porque vivir bien no solamente es cuestión de suerte. Vivir bien es cuestión de que Dios sea quien nos guíe a nosotros. Por eso es que es importante, hermanos, que nosotros no tomemos decisiones sin consultar a Dios.
No tratemos de administrar nuestra vida sin una dirección. Y ni siquiera intentemos vivir desconectados del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una vida guiada por el Espíritu de Dios es una vida bien vivida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos empieza a guiar. Y Él dice que a lo primero que nos guía es hacia toda verdad y hacia toda justicia. Entonces, la meta, hermanos, es un corazón lleno de sabiduría. Porque dice Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Debemos andar sabiamente, dice Colosenses 4:5. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que preguntarle al Señor, decirle, Señor, estoy viviendo la vida como tú quieres que la viva, o tenemos que decirle, como dice nuestro tema, Señor, enséñanos a vivir. Es decir, que la dependencia de Dios en el tiempo es importante. Que nosotros aprendamos a depender de Dios, porque la meta es un corazón lleno de sabiduría, y la sabiduría no está en la mente. La sabiduría está en el corazón. Por eso es que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mire, no le hace eco esta frase, tan inteligente que era. Porque la inteligencia sí está acá. Y la sabiduría está acá, en el corazón. Y correcto, tan inteligente que era. Y mire con qué salió. Y mire lo que hizo, tan inteligente. Entonces, debemos saber que cada uno de nosotros debemos tomar en cuenta que en el corazón está la sabiduría. Y un corazón sabio, lo primero que hace es que prioriza a Dios. Dios primero. Un corazón sabio toma decisiones. Un corazón sabio vive con propósito, pero también piensa en la eternidad. Nosotros no podemos vivir. Probablemente hay alguien que diga, no, yo voy a celebrar mis 50 años. Y tiene 43. Pero es importante saber que debemos pensar más que en un tiempo limitado. Debemos pensar en la eternidad. Porque cuando nosotros decimos, qué bueno que Dios me diera la oportunidad de ver a mis hijos crecer, de ver esto, de ver lo otro, estamos pensando en un tiempo limitado. Necesitamos nosotros pensar en la eternidad y poder decir que mis hijos, que mi familia, que todo lo que tengo, lo que soy, es de Dios, y que nosotros estamos pensando más que en un tiempo, estamos pensando en la eternidad, porque la sabiduría es la evidencia de una vida bien administrada delante de Dios. Y aquí vienen las preguntas que deben de desafiarnos a nosotros. Primero, ¿cómo estamos usando nuestro tiempo? Porque hay que ser consciente, hay que ser honesto, hermanos. Aquí lo que menos tenemos nosotros es tiempo. ¿Cuántas cosas hemos pospuesto
¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer? ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Entonces, si nosotros somos de esos que no nos alcanza el día, que no nos alcanza el tiempo, debemos preguntarnos, ¿cómo estoy usando el tiempo? Porque es que siento que el tiempo se me va rápido. Pensemos, ¿en qué lo estoy usando? Otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿estamos viviendo con propósito o estamos sobreviviendo? Y la tercera pregunta que debemos hacernos es esta: si nuestras decisiones están reflejando nuestra sabiduría o están reflejando nuestros impulsos. De manera, hermanos, que Moisés no pidió más años, no pidió más oportunidades, no pidió más recursos, sino que él pidió algo mayor, y fue que Dios le enseñara a vivir. ¿Por qué? Porque él entendió que podemos tener tiempo y perderlo. ¿Cuántos hemos perdido tiempo en algún momento? Entonces, eso hemos tenido y eso vamos a tener siempre de sobra, si sabemos administrarlo bien. Podemos vivir años y no vivirlo bien. Y podemos existir, pero sin un propósito. Uno de los pasajes que más me encanta de la vida de David es este, que dice que David murió después de haber cumplido con el propósito de Dios y fue enterrado luego con sus padres. Que nosotros podamos vivir los años que nos quedan con sabiduría. ¿Cuántas veces hemos escuchado o escuchamos este pasaje? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Que nosotros, hermanos, que no lo diga la gente, porque al final, frente a un ataúd, todos los que están dentro del ataúd fueron buenas personas. Y lo dicen aún aquellos que los criticaron cuando estábamos vivos. ¿Sí o no? Ahí lo dicen. Pero que no lo diga nadie, sino que cuando usted esté en sus últimos segundos, en sus últimos días de su vida, usted pueda decir realmente valió la pena vivir, porque los años que viví, los viví con sabiduría. Le pedí a Dios que me enseñara a vivir, y que el único testigo que a lo mejor esté ahí sea Dios y nos diga realmente: ha llegado tu hora, has cumplido con el propósito de Dios y es momento de regresar a casa. Pero mientras tanto, digamos como dijo Moisés, digámoslo juntos: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.